Bienvenidos una vez más a este canal, mis Canadians. Aquí estamos en el centro de Swift Current aquí, y hoy les voy a traer un video muy especial acerca de con cuánto se vive aquí en Saskatchewan, con cuánto dinero se necesita para poder mantenerse aquí, si se puede ahorrar, si se puede vivir bien. Es muy diferente vivir en una área muy rural y en una área como una ciudad más grande como en Saskatoon o Regina. Los precios varían, entonces, pero también aparte de eso, los precios van a variar en todo el país. Por ejemplo, si ya vives en Vancouver, en Toronto, por ejemplo, si vives en Montreal o en otras ciudades, pues también va a variar, pero más o menos esto es el precio para los que quieran venir aquí a Saskatchewan o en... Pues para los que no saben, Saskatchewan está en el centro de Canadá, en las provincias que les llaman las praderas, que es Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Entonces sí estamos divididos entre las montañas y entre un vasto lugar grandísimo donde tenemos que manejar, y básicamente la única manera de llegar aquí a las praderas canadienses es pues por medio de avión, ¿verdad? Porque si no, pues tendrías que manejar bastante para poder llegar acá. Y bueno, y muchos dicen, bueno, aquí en Saskatchewan es barato vivir, o por qué la gente se está viniendo por acá, o qué es la diferencia entre vivir en una ciudad grande como Vancouver o Toronto o Montreal a comparación aquí un poco más rural. Bueno, hay muchas diferencias. Yo aquí he estado viviendo alrededor de 8 años y pues yo te puedo decir mi experiencia en lo que he estado viviendo aquí en esta provincia de Saskatchewan, y pues me gusta en muchas maneras, y en otras maneras sí desearía que estuviera un poquito más grande o que estuviera un poquito diferente, más ambientado. Pero sí te digo que para, por ejemplo, las personas que vienen aquí a ahorrar dinero, o lo que vienen a trabajar y lo único que quieren es enfocarse en el ahorro, esta es una de las provincias en las cuales tú vas a querer venir, porque sí se va a poder. Es un poco más fácil ahorrar aquí en esta provincia. Bueno, ahora que ya sabes dónde está Saskatchewan en el mapa y aquí en Canadá, ahora te voy a decir, dentro de Saskatchewan hay dos diferentes ciudades, las más grandes de la provincia, que es Saskatoon y Regina. Regina es la ciudad que es la capital, es la ciudad capital, ahí está el parlamento y todo de la provincia, pero Saskatoon es la ciudad más grande, es la que tiene mayor población y es la más importante, a pesar que no es la capital, es la más importante porque es donde se juntan todas las comunidades, por ejemplo, todos los jóvenes que quieren tener un trabajo y moverse a la ciudad o quieren estudiar, la mayoría se van a Saskatoon porque tiene una vibra más joven, más de ambiente y todo, y le llaman el París de las praderas, ¿no? Pero aún así son ciudades pequeñas, son ciudades de alrededor de unos 250,000 personas, 300. ¿Y por qué te digo esto? Pues para que tú te puedas dar una idea de cuánto te va a costar vivir aquí. Es que mucha gente cuando menciona Canadá, cuánto cuesta vivir en Canadá o a qué provincia me quiero ir a Canadá, no piensa en lo grande que está el país. El país está enorme y tiene diferentes regiones, eso lo vamos a ver en otro video. Entonces cada región es la economía diferente, el tipo de trabajo es diferente, el precio de la renta y la vivienda para al comprar casas es diferente, el precio de la comida es diferente. Entonces es como que si tener 5 países en uno, es demasiado grande. Para los que somos de México, pues es así, pero los del norte viven muy diferente que los del sur y los del DF, y así es igual Canadá, es un país demasiado grande y cada región es distinta y se vive diferente. No es lo mismo vivir aquí en Saskatchewan, no es lo mismo vivir en British Columbia que vivir en Montreal, no es lo mismo. Sí será el mismo país, sí será el mismo sistema nacional, pero aún así la región, la geografía de la región y todo es diferente.
Entonces es un poquito complicado decir, me voy a Canadá y esperar lo mismo que he escuchado en otros lugares, o que un amigo se fue a Vancouver y que van a tener las experiencias totalmente diferentes. Entonces les quiero decir un poco de esto para que cuando vengan se den una idea de que es un poco diferente y que van a enfrentarse con cosas un poco diferentes. Por eso les quiero dar este hincapié. Entonces, para entender un poquito el precio de las rentas y de todo lo demás de los costos aquí en la provincia de Saskatchewan, yo divido la provincia de Saskatchewan en 3 regiones básicamente. La primera es Saskatoon y Regina, que vienen siendo las ciudades más grandes, las más principales. El número 2 lo divido entre todas las demás ciudades medianas y pequeñas. Y la número 3 entre las zonas rurales, que vienen siendo ya realmente una zona rural, un pueblito, una villa, una comunidad, ¿sí? Ya que está un poco alejada de las ciudades principales o incluso de ciudades pequeñas o medianas. Y dependiendo de dónde vivas en ese tipo de lugares, va a ser los precios que te vas a encontrar, ¿sí? Entonces ya te vas a poder dar una idea de, más o menos es lo que me va a costar si me voy a Saskatchewan, porque mucha gente que viene aquí a Saskatchewan piensa, pues yo me quiero ir a Saskatchewan. ¿Pero a dónde? A Saskatoon, a Regina, a una comunidad rural, literalmente, o a una ciudad pequeña. ¿A dónde quieres venir a Saskatchewan? ¿Qué tipo de trabajo es el que estás buscando? ¿Verdad? ¿O qué trabajo piensas que vas a encontrar en Saskatchewan? Porque Saskatchewan no es como Toronto, no vas a encontrar los trabajos, no sé, como quiero trabajar en una firma muy importante de oficina, y esos trabajos no existen aquí en Saskatchewan. Sí, son un poco, los trabajos son más como de mano de obra, más como de necesitamos ese soporte de las personas para que vengan a trabajar más de manos, más de servicio, más de construcción, más de todo ese tipo de trabajos se manejan aquí en Saskatchewan, porque es una provincia que está creciendo bastante rápido. Entonces todo lo que se está construyendo aquí, pues se necesita mano de obra para poderlo llevar a cabo. Entonces, ya que sabes más o menos las regiones y todo, entonces ya te voy a decir cuánto es el mínimo. Pero yo te expliqué así porque yo he vivido en las 3 regiones. He vivido en Saskatoon, he vivido aquí, por ejemplo, en esta ciudad mediana, pequeña, y he vivido en comunidades muy rural, donde hemos tenido que estar viajando a otra ciudad a comprar comida y todo. Entonces yo he vivido en las 3 regiones, y por eso te digo que yo lo divido en 3, porque en cada una fue distinto mi presupuesto. Ahora, el sueldo mínimo aquí en Saskatchewan son $11.45 canadienses, y pues no es mucho, pero tampoco no es exagerado de caro aquí la provincia. Entonces, para poder más o menos saber, uno tiene que pagar impuestos. Al trabajar aquí uno paga impuestos, le deducen impuestos, te deducen el CP, que se llama Pension Plan, Canadian Pension Plan, tu pensión, te deducen el EI, vamos a hablar de eso también después. El EI es como un beneficio que tienes cuando tienes desempleo o otras cosas que no puedes trabajar, el gobierno te paga y te quitan un buen de cositas. Entonces, ya con todo lo quitado, ¿sí? Te lo digo porque yo estuve investigando y hay una página de internet donde te dice cuánto ganas por hora y cuánto te va a deducir tu empleador, y es lo que te va a dar tu sueldo neto, pues. Entonces, si tú ganas el mínimo, $11.45, vas a ganar alrededor de unos $800. Entonces, como había dicho, los $1,600 al mes es ganando el mínimo aquí en Saskatchewan, $11.45. ¿Es bastante? ¿Sí alcanza con eso? Díganme ustedes en los comentarios si piensan que es suficiente como para mantenerse aquí en Saskatchewan con el sueldo mínimo. Pues la gran noticia o la buena noticia es que la mayoría de la gente no gana el sueldo mínimo, ¿verdad? No gana los $11.45.